Construir bienestar para sus colaboradores es una meta que requiere planeación, trabajo con compromiso y pasión. Construir sueños es igual, y sus colaboradores trabajan día a día por alcanzarlos. Ellos son el motor de sus objetivos, y usted puede ayudarlos a construir el camino al cumplimiento de esos sueños. Para ser sus aliados en esta labor, Protección cuenta con empresas patrocinadoras de sueños, un programa para impulsar desde hoy los sueños de sus colaboradores y acompañarlo a usted en la gestión de su recurso humano. A través de este programa, ponemos a su disposición unidades de negocio especializadas para asesorarlos y acompañarlos en sus procesos operativos. Le ofrecemos Universidad Protección, una plataforma con contenidos educativos que le permiten a usted como empresa formar a sus empleados en temas pensionales, de ahorro e inversión. Estamos presentes con un portafolio de actividades para estimular el cumplimiento de los sueños de sus colaboradores. Acompañamos a sus colaboradores a lo largo de su ciclo de vida laboral con comunicaciones sobre el estado de sus productos y temas financieros de interés. Permítanos inspirarlo con empresas patrocinadoras de sueños. Decida hoy encender los sueños de su equipo. Hola, muy buenos días. Siendo las 9:01 de la mañana, damos inicio a este espacio de conexión con nuestros empleadores, con nuestros clientes, con los colaboradores de protección y con un grupo de amigos de la seguridad social que nos hemos unido en el día de hoy para generar mayor conocimiento, para estrechar lazos y sobre todo para darles a ustedes, quienes están ahí conectados, todas las claridades alrededor de las medidas que se han venido implementando para facilitar que estemos en casa, para facilitar nuestro cuidado, para aliviar un poco las presiones que en este momento, por cuenta del COVID-19, han empezado a sentir algunas empresas, pero sobre todo para empezar de forma paulatina a reintegrarnos de forma inteligente a nuestras labores sin poner en riesgo la salud de los colaboradores de las empresas ni de cada uno de nosotros y nuestras familias. Así que en el día de hoy saludo a todo este equipo que me va a acompañar en este espacio que hemos denominado Cambios en la liquidación de aportes y reintegro inteligente. Voy a saludar primero a Zoe Izaza, gerente de regulación de protección y quien será mi coequipera, quien nos ayudará a responder todas las dudas representando al equipo de expertos jurídicos que ha estado muy juicioso estudiándose todos estos decretos. Zoe, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Felices de estar Hola, contigo. un saludo para todos. Gracias, Zoe. Muchísimas gracias. Y contigo vamos a estar conversando durante toda la transmisión y acompañados de este equipo que sigo presentando. Nos acompaña Juan Felipe Velázquez, director comercial de Arus, empresa experta en la liquidación de aportes y gran amigo de la Casa Protección. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Hola, Juan Felipe, ¿cómo estás? Juan, hola. Buenos días a todos, Sandra, muchas gracias. Zoe, a todo el equipo que nos acompaña hoy, a todas las personas que se unen en la transmisión, bienvenidos. A ti muchísimas gracias y a través tuyo a Arus por la generosidad de compartir con nosotros en este espacio. Y de nuestros amigos de ARL Sura también nos acompañan Natalia Jiménez, analista de higiene, seguridad y ambiente, y Nicolás Bedoya, gerente de administración de riesgos. A los dos, muy buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Hola. Gracias por este espacio y bienvenidos. A ti, Nicolás. Buenos a Nati días. Todavía no la hemos visto. Hola, Nati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Saba? Muy bien. Un saludo muy especial. Qué rico compartir con ustedes este espacio. Bueno, entonces, saludados todos, dándoles la bienvenida y sobre todo, gracias por abrirnos las puertas de sus casas. Vamos a comenzar con este espacio. Vamos a partir este espacio como en dos bloquecitos. Primero, vamos a estar hablando
con Juan Felipe acerca de esos cambios en la liquidación de aportes. En eso nos va a estar acompañando también Zoe. La invitación es a que ustedes nos estén compartiendo sus preguntas por el chat. Más de 500 personas ya están conectadas y la idea es que nos estén transmitiendo esas inquietudes, que vayamos conversando y luego vamos a hablar con Natalia y con Nicolás sobre el reintegro inteligente. Entonces, comencemos hablando de el decreto 558. Ya nos había dado unos parámetros, pero luego salió la resolución 686 de pila y con eso, Juan Felipe, pues se nos aclararon muchas dudas que habíamos venido teniendo. Vamos a ir conversando sobre eso y lo primero es, llegó el momento de hacer el aporte en mayo, que corresponde al mes de abril, y ahí entran a operar los beneficios económicos que estableció el gobierno. Si una empresa voluntariamente, un trabajador independiente quiere acogerse a esta medida, ¿qué debe hacer para poder hacer la liquidación de sus aportes ahorita en el mes de mayo? Juan Felipe. Así es, Sandra. La resolución 686 regula la implementación de lo que definen dos decretos, el 538 que habla respecto a la liquidación de intereses en el pago extemporáneo de pila durante la declaratoria de la emergencia, y el 558 que define una reducción en la tarifa de aportes a pensión, habilita una tarifa del 3% para los pagos de pensión para 2 meses en particular, que son los periodos de cotización de abril y mayo, que se pagan en mayo y en junio respectivamente. Digamos que las empresas pueden optar, dice la resolución, pueden optar por tomar el beneficio de pagar el 3%, pero también pueden optar, obviamente, por seguir pagando las pensiones a los empleados con las otras tarifas que están autorizadas. ¿Qué es lo que define la resolución? Básicamente, habilita el pago del 3% como pensión, como una de las tarifas habilitadas para los periodos de abril y mayo. Ese 3% también deberá ser distribuido en la proporción del 75% como responsabilidad del empleador y el 25% como responsabilidad del empleado cuando no presenta novedades de ausentismo. Si presentara novedades de ausentismo, el 3%, o más bien el empleador, deberá optar por pagar una de 3 tarifas, el 3%, o el 12% o el 16%, reportando una novedad de ausentismo de SLN. Si fuera el empleador una entidad pública, esa entidad pública deberá pagar o el 3% o el 75% de la tarifa especial que le corresponde. Y ahí hemos tenido muchas preguntas de los empleadores diciendo si ese 3% se puede partir 75-25 cuando hay una novedad de ausentismo. La respuesta es no. Tiene que haber un aporte completo del 3%, que es lo que va a permitir cubrir lo que está descrito en la resolución, que es el seguro el provisional y la subsistencia, ¿cierto? Juan, cuando nosotros hicimos la semana pasada un primer espacio de conversación acerca del decreto, la principal duda que surgía es si yo tengo a mis empleados y para algunos quiero hacer el aporte normal del 16, pero para otro grupo deseo hacerlo sobre el 3, ¿se puede partir? Y ahí teníamos todavía unos vacíos que resuelve la resolución 686. Así es, el empleador puede optar por discriminar o por separar sus empleados en dos grupos, aquellos que va a pagar con la tarifa del 3% y otros en los que va a mantener las tarifas que normalmente paga. El empleador debe pagar dos planillas diferentes, una con el grupo de empleados que van a ir al 3% y la otra en donde reporta las tarifas plenas partiendo del 16 o las tarifas especiales para actividades de mayor riesgo. Zoe, jurídicamente siempre tú nos has hablado del tema como de no ser, de cómo no generar dificultades o tomar medidas que afecten a unos trabajadores y beneficien a otros. ¿Con qué criterio se puede hacer la selección de los empleados del 16 y del 3?
Sandra, sobre ese punto y tal como lo observas, lo ideal es que, o la recomendación es que se haga el aporte completo del 16%. Igual, al interior de las empresas se pueden dar ciertos análisis para generar esa diferenciación. Por ejemplo, persona que ya esté muy cerca a la pensión. ¿Sí? Entonces que estén mirando que es importante que cuente con esos recursos o con ese aporte en este momento. Esos serán análisis que se hacen al interior, pero la invitación desde protección es, en la medida de lo posible que la caja de las empresas lo permitan, se haga el aporte completo. Perfecto. Si decido acogerme entonces de forma voluntaria, al momento de utilizar la planilla, hay dos tipos de planilla. Hay unas planillas asistidas y hay una planilla electrónica. La mayoría de las empresas grandes utiliza la planilla electrónica. Juan, ¿cómo debo yo abordar mi planilla electrónica si me voy a acoger a este beneficio? ¿Qué información debo modificar? Porque muchas veces lo que se hace es duplicar la planilla electrónica y en este mes, si lo duplicara, no me acogería al beneficio. ¿Cómo va a funcionar cuando me enfrente a mi planilla electrónica para hacer el aporte del mes de abril que reporto en el mes de mayo? Sí, los usuarios tienen varias alternativas para hacer su liquidación. Una empresa que tiene un software de nómina suele cargar un archivo en donde viene la información con la cual va a pagar los aportes de sus empleados. En ese mismo archivo, lo que cambia es la tarifa de cotización a pensión y reemplaza el 16% en los casos en los que les vaya a aplicar el beneficio del aporte del 3%. El sistema del operador de información va a recibir esa planilla y la va a validar como una tarifa válida en lo que corresponde a pensión y el empleador podrá hacer el pago común y corriente. Ese es un primer mecanismo. Entonces lo que digo es simplemente cambien la tarifa del 16 por el 3, que el sistema lo va a permitir. Si están haciendo una liquidación en nuestra plataforma web, el sistema en el capítulo que corresponde a la liquidación de pensiones le va a listar las tarifas que están disponibles para hacer la liquidación, el 3, el 12, el 16% en términos generales, ¿cierto? Hay unos clientes que son muy particulares, que son los clientes de planilla asistida. Esos clientes son especialmente independientes o personas que pagan servicio doméstico y solamente permite el pago de hasta 2 empleados o independientes que ganen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esas personas, la planilla asistida suele duplicar el pago que se realizó el mes inmediatamente anterior. Entonces, partiendo de lo que decía Zoe, lo normal o lo recomendable es que la persona mantenga el pago del 16%, y podrá solicitar que se cambie la tarifa al 3%. Para eso Varus ha implementado una notificación del cotizante en donde nos solicita hacer el cambio de esas planillas asistidas al 3% y nosotros actualizamos la información, se la dejamos disponible, le notificamos a partir de cuándo la puede pagar. Y es importante ese cuándo porque la resolución 686 y el decreto 538 permiten que durante la vigencia de la declaratoria de emergencia no se liquiden intereses de mora por los pagos extemporáneos de pila. Entonces eso viene desde marzo y se va a ir hasta un mes más a la terminación de la declaratoria de emergencia. Eso está previsto que se termine la declaratoria en mayo, entonces la extensión en el pago de intereses irá hasta el mes de junio. De las personas que en este momento están pendientes de hacer la actualización de sus planillas, tienen, por ejemplo, para el mes de mayo, pagando la planilla de abril, hasta el 30 de mayo para pagarla sin que se causen esos intereses. ¿Listo? Perfecto. Ya nos empiezan a llegar algunas preguntas por el chat, se las voy a ir compartiendo. María Victoria nos dice, ella le descontó a los empleados el fondo de solidaridad y se acogió al 3%. ¿Les debe hacer esa devolución del fondo de solidaridad? Sí, Sandra, cuando la empresa opte por pagar tarifa de cotización del 3%, no se acompaña el pago del fondo de solidaridad pensional y subsistencia. Ese descuento, entonces, que aplicaron en la nómina no se iba a haber hecho y es recursos que se le devuelven al empleado. Nos pregunta Marisol Garay,
si yo me acogía al 3%, el 13% faltante lo debo pagar una vez termine la emergencia sanitaria o queda en definitiva que ese 13% ya no se pagó. O si la empresa mejora su flujo de caja, pudiera más adelante reportar ese 13% adicional. Voy a contestarte y me voy a acompañar un poco de Zoe para que me complemente. La resolución habilita la tarifa del 3% como una tarifa de cotización a pensión. El Ministerio y el Gobierno no se han pronunciado respecto a ese 13% faltante. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el 3% solamente está habilitado para hacer los pagos del código. Yo hago los pagos de esas cotizaciones con posterioridad a esas fechas de vencimiento, se debe cotizar con el 16% para todos los empleados de mi empresa. Zoe, ¿quieres complementarnos ahí? Sandra, tal como lo señala Juan, yo hago el aporte en este momento del 3% y si en algún momento mejora mi situación, yo podría hacer ese complemento utilizando una planilla de corrección. Gracias, Zoe. Es importante ese tema. Si yo, supongamos, pago en este mes de mayo el 3% por mis empleados, pero en octubre mejora mi flujo de caja y quisiera para el periodo de cotización de abril, en ese pago que voy a hacer en octubre, ajustar la tarifa de pensión al 16%, lo puedo hacer en una planilla de corrección. Pero la resolución indica que a partir del 1 de julio se van a causar intereses moratorios sobre ese valor, sobre ese mayor valor de cotización a pensión hasta el momento del pago. Perfecto. Así es. Gracias. Muy clara la respuesta. Nos pregunta Claudia Velázquez. Buenos días. ¿Qué novedad debo usar en la pila para realizar cambio de salario, ya que después del reintegro de vacaciones anticipadas para poder mantener el empleo tuve que hacer de manera pactada con el trabajador cambios de salario? Sandra, en pila hay habilitadas unas novedades con las que se informan esas variaciones, se llama la variación transitoria de salario o la variación permanente de salario. Eso hay que informárselo a las administradoras del sistema a través de la pila, porque si no se notificara esas variaciones, en las administradoras, salud, pensión, riesgos, cajas de compensación, van a mantener el histórico del salario con el que viene cotizando una persona. Entonces, si tú le disminuiste el valor del salario a esa persona, notifícalo con esa novedad de variación transitoria o de variación permanente para que la administradora pueda aplicar esa novedad. Pero esas son las novedades que debe utilizar. Gladys nos transmite esta pregunta, dice, ¿cómo reportan las personas que tuvieron vacaciones y se les liquidaron en marzo, pero cogieron días en abril y en su momento se liquidaron con la tarifa del 16%? Esa es una buena pregunta. En el ejemplo están poniendo una persona que disfrutó parcialmente sus vacaciones en marzo, parcialmente en abril. El decreto y la resolución es clara en decir que la tarifa aplica para periodo de cotización. En el mes de marzo aplica una tarifa de cotización del 16% y para el mes de abril aplica una cotización, supongamos que utilizo la del 3%. Cada periodo se liquida por separado. En ambos casos estás reportando con una novedad de vacaciones el número de días que disfrutó la persona en marzo, con una tarifa del 16% en pensiones, y lo mismo haces en abril, reportas la novedad de vacaciones para ese número de días, sabiendo que esa tarifa de pensión del 3 o del 16, la que elijas, aplica para los 30 días de cotización del periodo. Nos escribe Dora Rubio, creo que esta pregunta ya la respondimos más arriba, dice, si hubo disminución de salario, ¿cómo se reporta esta novedad en la planilla? Justamente fue la respuesta que le dimos a Claudia. Juan, ¿alguna precisión ahí o el tema simplemente es que se debe reportar la novedad?
Sí, en cualquier caso hay que reportar la novedad de la variación de salario. Pues ahí me imagino que la usuaria está reportando una variación temporal transitoria del salario porque hizo esa disminución. Después hay que reportar la novedad diciendo que se cancela y actualizándola a lo que normalmente devenga el empleado. Saludamos a Linda Caterín Páez. Ella nos pregunta cómo liquidar pila correspondiente a los meses de abril y mayo para las empresas que están en cuarentena. Pues. Tratando de construir sobre la pregunta que está haciendo la usuaria. El que la empresa esté en cuarentena, que la empresa haya habilitado trabajo en casa, que la empresa haya tomado la decisión de sacar vacaciones colectivas o suspensiones de contratos, etcétera, no implica el cese de la obligación en el pago de seguridad social. La empresa debe reportar las novedades que correspondan, SLN, vacaciones o la que sea normal, para cada caso, ¿cierto? Entonces es importante tener claro que la empresa cuando suspende o manda vacaciones, suspende contratos o manda vacaciones a sus empleados, tiene la obligación de mantener los pagos de seguridad social. El decreto es muy claro en decir, teletrabajo no son vacaciones, perdón, trabajo en casa no son vacaciones. Implica que yo sigo pagando seguridad social completamente. Y las suspensiones de las SLN, suspensión con licencia no remunerada, lo que me obliga es a mantener el pago a pensión y a salud, y en riesgos no lo pago pues porque la persona no está laborando, pero hay que reportar las novedades. Jennifer Jurado nos transmite esta pregunta, dice, ¿cómo modificar el salario en pila para aquellas personas que trabajaron medio tiempo y por ende se modificó el salario por el medio tiempo? Me voy a apoyar también en el resto del equipo si me quieren complementar. El Ministerio de Trabajo fue muy enfático en indicar que ese tipo de acuerdos, ese tipo de determinaciones eran acuerdos o son acuerdos entre el empleador y el empleado. Eso no es una libertad que se pueda tomar autónomamente una empresa para disminuir la jornada de trabajo, disminuir la asignación salarial. Tiene que haber un acuerdo con el empleado. Y así como en las otras preguntas, ese acuerdo se traduce en el reporte de una novedad de variación transitoria de salario en donde se actualiza el dato. Para el caso de parafiscales, caja de compensación, también podría o debería reportarse el ajuste en el número de horas laboradas por el empleado, porque eso hace parte de la información que utilizan las cajas de compensación para pagos de subsidios. Zoe, ¿quieres complementarle a Juan algo de esta respuesta? No, en la misma línea, tal como lo señala, el Ministerio ha sido enfático y en la protección del empleo, igual reconociendo que se pueden llegar a ciertos acuerdos y si se llega a ese acuerdo se debe reportar en la planilla pila. Bueno, en este momento llegamos a más de 1000 personas conectadas, seguimos recibiendo preguntas. Hay una pregunta muy recurrente y es, si la empresa decide no acogerse al beneficio, ¿cómo se liquida la planilla pila? Pero aquí nos la complementan con otra y es, ¿una empresa puede no acogerse en mayo y acogerse en junio al beneficio? ¿O el beneficio hay que tomarlo completo por los 2 meses o no tomarlo completo de manera voluntaria por los 2 meses completos? La decisión depende de la empresa. Recordemos que estas determinaciones el ministerio, el gobierno las está definiendo es para liberar flujo de caja en las empresas y poder cumplir con las obligaciones idealmente de mantener los empleos que tiene a cargo. Entonces la empresa, dependiendo de su flujo de caja, define o determina en cuáles periodos va a acogerse al beneficio. Puedo no acogerme al beneficio y pagar siempre el 16%, pero sí dejar vencer, entiéndamelo de buena manera, vencer un poquito mi plazo de pago y pagar hasta el último día del mes sabiendo que tengo el beneficio de no causación de intereses, pero depende del flujo de caja de la empresa. Zoe, nos pregunta Liliana Londoño si el pago de pensiones del 3% va a afectar el promedio para la base pensional, para el ingreso base de cotización y de liquidación.
En la pregunta, si entiendo bien, la persona quiere saber si ese aporte del 3% va a afectar el reconocimiento de su pensión. Así es. En esos términos, el decreto 558 estableció que si un empleador se acoge a ese beneficio de acotizar el 3%, esas semanas igual van a ser tenidas en cuenta para la pensión, para contabilizar semanas para pensión de invalidez y sobrevivencia. En vejez, para pensión mínima, es decir, en el RAIS van a ser tenidas en cuenta para las 1.150 semanas que necesito para la garantía de pensión mínima, y en prima media, Colpensiones, para las 1.300 semanas. Entonces, en ese sentido, estaría impactando la pensión. Nos pregunta Alexandra Buendía, si la persona tiene incapacidad de marzo y abril, ¿cómo se reportaría teniendo en cuenta que la empresa desea acogerse al 3%? Perdóname, Sandra, ¿me repite la Si la persona, pregunta? si hay un empleado que tiene una incapacidad vigente en marzo y abril, ¿cómo se reportaría sabiendo que la empresa desea acogerse al beneficio del 3%? Y si de pronto Natalia o Nicolás de ARL quisieran complementar, también es posible. Juan, adelante. Hay que darle un parte de tranquilidad a las empresas. La resolución solamente está definiendo dos cosas respecto a pila: una habilitación de una tarifa del 3% y una exención en la causación de intereses de mora por pagos extemporáneos, y define unos periodos en los que aplican esos beneficios. De resto, no definen nada distinto para pila. Es decir, esas novedades se tienen que seguir reportando tal cual se reportan en un momento distinto al de la emergencia sanitaria. Entonces, esa es una incapacidad que se reporta simplemente con los días que comprenda esa incapacidad en los meses, y no hay ningún cambio adicional. Perfecto. Zoe, nos preguntan nuevamente, y creo que la pregunta busca dar claridad alrededor de las personas que están en el régimen de prima media y están en los últimos 10 años antes de la pensión. La pregunta va en el sentido de si se afecta el promedio para los 10 últimos años, si el empleado se le aporta sobre este 3% en estos 2 meses. Como les contaba, estas semanas van a ser tenidas en cuenta para las 1.300 semanas pensión mínima. Si yo estuviera por encima de esa pensión mínima, sí me podría afectar. Sí podría afectar mi IBL. Sí. Perfecto. Pero si yo estoy en las 1.300 y es para salario mínimo, me las van a contabilizar. Y ahí es donde tú hacías la claridad que de pronto puede ser una de las excepciones que haga la empresa, y sobre esos trabajadores que estén en los últimos 10 años decida hacer el aporte completo del 16. Exacto, ese puede ser un criterio para no afectarlos. ¿Sí? Esa podría ser una consideración de una empresa, y una consideración muy juiciosa además. Perfecto. Nos pregunta María Teresa Ospina, ¿cómo se reporta la ARL si el empleado no trabajó ni está en vacaciones? La novedad de vacaciones mantiene el pago en seguridad social de salud y pensión. No se cotiza riesgos laborales durante periodos en donde la persona esté disfrutando de sus vacaciones o de una incapacidad general. Tenemos en este momento 1.100 personas conectadas desde Colombia, Estados Unidos, Uruguay, Rusia, Canadá. Vamos a ir a un pequeño corte. Creo que hemos dado como un mapeo muy general de lo que las claridades que nos trajo la resolución 686 de pila, precisando detalles que ya nos entregaba el decreto 558. No sé, Juan, si antes de este corte que vamos a hacer, tú quisieras precisar algo que de pronto no haya salido en las preguntas, pero que es importante darle como claridad a los trabajadores independientes o a los empleadores que en este momento están conectados. Sí, voy a complementar lo que hemos expuesto con varias claridades que nos han pedido que hagamos.
Este beneficio de la tarifa del 3% aplica para cualquier tipo de empresa, bien sea privada, pública e incluyendo aportantes independientes. Cobija a todos los tipos de empleados con unas excepciones que son 4: madres sustitutas, beneficiarios del Fondo de Solidaridad Pensional, los concejales municipales no amparados con póliza de salud y los beneficiarios de los mecanismos de protección de cesante. De resto, todos los empleados pueden ser, a todos los empleados se les puede aplicar la tarifa del 3%. Hay que ser muy insistentes. Este beneficio de la tarifa del 3 solamente aplica para los pagos de las cotizaciones que correspondan a las cotizaciones de los periodos de abril y mayo, pagados en mayo y junio. Si pago vencido de esas fechas, debo pagar con el 16%. El otro beneficio, la no causación de intereses de moratorios, cobija a los meses que estén comprendidos dentro de la declaratoria de emergencia sanitaria. Posterior a eso se empezarán a causar intereses de mora. Muy importante también, si yo hoy estoy vencido, por ejemplo, en el pago de mi seguridad social de enero, de febrero, esos periodos siguen causando intereses de mora, pues porque son periodos vencidos con anterioridad a la declaratoria de emergencia. Entonces, esos temas son importantes y los invitamos a que las personas lean la información que está expuesta en el sitio web de ARUS, en donde se presenta un resumen y en detalle también el alcance de la resolución 686, el decreto 538 y el decreto 558. Juan, pues muy clara la información. La invitación entonces es a que revisemos esta información que está disponible en la página de ARUS, también en la página de protección. Los canales de servicio y los asesores comerciales están disponibles para resolver todas esas inquietudes. Y bueno, vamos entonces a hacer una pausa y ya volvemos para que hablemos de ese reintegro inteligente que empezaremos a tener los colombianos con total responsabilidad para evitar un contagio masivo, pero para que también empecemos a volver a un poco a la normalidad en términos económicos. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuar ahí conectados, ya fuimos, nos lavamos las manos, tomamos un cafecito, más bien nos servimos un cafecito y nos lo vamos a seguir tomando en este segundo bloque en el que hablaremos con nuestros colegas de la ARL Sura del reintegro inteligente. Digamos que aunque hemos estado por estos días algunos trabajando muy cómodos desde nuestra casa, también empieza a surgir la necesidad para reactivar la economía, de que algunos sectores vuelvan primero y que otros nos vayamos reintegrando con una mayor pausa o con mayor tránsito durante el tiempo. Para hablar de eso, hoy hemos invitado a Natalia Jiménez, analista de higiene y seguridad y ambiente, y a Nicolás Bedoya. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Y qué les parece si entendemos un poco más ese término de reintegro inteligente? Natalia, ¿a qué se refiere ese término y cómo saber cuándo es mi momento de regresar
como empresa o como colaborador a mis labores habituales en el lugar de trabajo. Salo, buenos días. Digamos que todo el ministerio y desde pues, Casa Presidencial se ha dictaminado cuáles serían las actividades económicas que van a empezar a reactivarse rápidamente, en este caso pues, o que ya están reactivadas algunas. Para el caso, pues el ministerio ha definido que empezaríamos con las actividades de construcción y con las actividades manufactureras, que en el manufacturero digamos que encuadró varios actividades económicas que podían estar ahí reactivadas. En este momento el ministerio ha sido supremamente enfático para esta reactivación. Es una reactivación paulatina donde lo más importante es cuidarnos, garantizar que optemos todas esas medidas de prevención y de protección que nos hemos permanecido en la cuarentena, y que además en esta reactivación pues garanticemos que la propagación del virus pues no se desprenda y no pues lleguemos a colapsar, como lo que siempre se ha hablado, todo el tema de salud. Entonces básicamente acá lo que se ha querido es que todos vamos reactivando y definamos primero para las compañías o las empresas identificar ese riesgo individual de las personas, y eso es supremamente importante ahí, Salo, porque digamos que habrán personas que todavía no nos podemos reactivar o que debemos seguir trabajando desde casa o en trabajo remoto para que, digamos, cuidarnos, y porque somos más vulnerables por algunas patologías o porque tenemos personas, convivimos con personas mayores de 70 años, porque tenemos algunas patologías como diabetes que pueden ser más vulnerables a contraer el virus. Digamos que eso es lo que el ministerio ha definido en este momento. Adicional, también a las compañías todo el tema de esos protocolos en la reactivación, los protocolos de bioseguridad que deben garantizar y debemos cumplir para hacer esta reactivación de una manera paulatina. En esto pues queremos como contarles todas las herramientas con las que contamos y los queremos acompañar desde SURA y desde la Administradora de Riesgos Laborales para todo este ingreso inteligente. Nati, para entender un poquito mejor, si el sector de la construcción y el sector manufacturero empieza a volver, tiene que cumplir con unas guías sectoriales para obtener el permiso de que sus colaboradores se puedan reintegrar y que la empresa pueda operar o el sector puede operar. No obstante, hay unas exclusiones, es decir, aunque se tengan estas guías sectoriales, prima el cuidado de las protecciones del individuo. O sea que si yo tengo un trabajador, aunque esté en el sector de la construcción, que tiene unas patologías de diabetes, esa persona, aunque toda la empresa se haya reintegrado, no puede aún volver a sus labores cotidianas desde el lugar de trabajo. Sí, Salo, ahí digamos que para que lo vamos como complementando, y es claro con lo que estás diciendo, y es que obviamente el ministerio ha definido, y en el cuidado de las personas y el talento humano, es que primero es revisar ese riesgo individual, y ese riesgo individual donde debemos definir cuáles personas definitivamente sí pueden retornar o cuáles deben hacer un trabajo remoto en casa, o mediar y cuidar al máximo a esos trabajadores para garantizar que si deben retornar a la labor, pues tengan garantizado ese distanciamiento, que no estén en labores de exposición directa a público, todo el tratamiento frente a las medidas en trabajo al desplazarse y los cuidados que se deben tener. Entonces, así es. Digamos que todos vamos a volver a reactivarnos, pero posiblemente no todos presencialmente en los procesos productivos. Algunos seguiremos trabajando en actividades de trabajo remoto o trabajo en casa. Muchos por posibles patologías y otros, digamos, con la identificación de esos peligros que hacen las compañías en su matriz de identificación de riesgos y valoración, donde incluyen el riesgo de COVID, que tienen que mirar cómo está ese riesgo individual y cómo están las medidas de protección para garantizar el cuidado del talento humano y evitar la propagación del COVID.
Nos pregunta Claudia Arboleda y lo voy a complementar con la pregunta que nos hace Jorge Humberto y dice, el coronavirus ya es una enfermedad de la tabla de enfermedades de origen laboral. Primera pregunta, ¿para el sector salud solamente o para todos los sectores? Y segunda pregunta, siendo una enfermedad de origen laboral, ¿se debe notificar un contagio a la ARL o a la EPS? Y ahí salgo contestando súper esa pregunta que nos hacen y es que igual se maneja como cualquier enfermedad laboral y es que siempre debe haber para hacer una enfermedad laboral un nexo causal. Entonces ahí es muy importante identificar todo ese nexo causal que hubo para obtener ese contagio y si fue pues de origen en el trabajo, si se dio dentro de las instalaciones del trabajo, se reportaría obviamente como hacemos el proceso normal, se califica en primera instancia por la EPS y luego retornaría pues a la ARL para cubrir todo lo que deriva de esta enfermedad laboral. Si estamos haciendo teletrabajo y el contagio se da en la casa, ¿se considera que se dio en el lugar de trabajo o no se considera de origen laboral? Excelente pregunta. Digamos que ahí hay que analizar todas las variables. No podría contestarles definitivamente sí es una enfermedad laboral. Lo que hay que determinar ahí, como en cualquier enfermedad laboral, es la investigación, es decir, que se hace el reporte donde se encuentran o se hacen toda la identificación de esas variables para poder garantizar y hacer la calificación y determinar si es o no laboral. Nos pregunta Beatriz, Medellín ha desarrollado una encuesta que se llama Medellín me cuida. Esa encuesta, uno, saber si en otras ciudades de Colombia también hay una encuesta similar de inscripción y dos, si es respaldada por la ARL y la información que reporte ahí es una información que se comparte para el retorno inteligente y para la información necesaria a la hora de esas clasificaciones que debe hacer mi empresa. Súper esa pregunta, Salo, y lo voy a contestar como en dos vías para tenerlo claro. Lo primero es que, digamos que cada ente territorial, el ministerio así lo determina, cada ente territorial define cómo hacer ese protocolo de bioseguridad y esos canales de comunicación. Para el caso de la Alcaldía de Medellín, optó por ese canal, pero conocemos que otras secretarías o entes territoriales, el caso de Cali optó por digamos que un pasaporte laboral y unos protocolos, cada ente territorial es autónomo de definirlo. Nosotros ahí conectado con lo que preguntan de Medellín, Me Cuida específicamente, venimos trabajando y ya tenemos para ustedes y para todos los empresarios que se encuentran esa encuesta de síntomas de autoevaluación diaria que el empleado tiene que hacer, donde antes de salir de casa debo validar mis síntomas, si no tengo tos, si no he tenido fiebre, malestar, donde yo reporto. Nosotros en página, ahorita pues voy a compartir pantalla para que veamos un poquito esas herramientas con las que contamos y están conectadas con toda la confidencialidad frente a historia clínica, que es súper importante pues para todos los empleados y trabajadores, y para el empleador esa notificación. Pero es claro que, digamos, al hacer ese reporte y tener el consolidado, el empleado le debe reportar siempre al empleador si tiene algún tipo de síntoma y este empleador debe notificar a las secretarías. Es el empleador quien notificaría a las secretarías sobre algún tipo de síntoma que alguno de sus empleados presente. Por eso es súper importante ahí utilizar las herramientas tecnológicas que ponemos a disposición de todos los empleadores para garantizar que su empleado antes de salir de casa, sí sea un hábito, aplicar esa encuesta de síntomas e inmediatamente, de acuerdo a esa aplicación, pues remitirse en el caso de SURA, pues a las líneas de atención en caso de reportarlo, o EPS o ARL, y para pues empresas que no estén afiliadas con nosotros, pues el empleado reporte directamente a su IPS. Natalia, yo creo que por el número de preguntas que tenemos puede ser importante que nos vayas compartiendo pantalla, porque hay preguntas recurrentes alrededor de qué apoyos tiene la ARL para respaldar ese reintegro inteligente de los colaboradores y del sector a la normalidad.
Perfecto. Ahí ya estamos viendo tu pantalla. Ahí estamos viendo la pantalla. En este momento tenemos para todos empleadores, empresas e independientes en este momento de reactivación económica. Digamos que un pilar importante y es unas guías sectoriales que nos van a permitir navegar y en esas guías encontraremos respuesta a la construcción no solo del protocolo que nos exige la resolución 66, sino además una vista integral con todos los otros riesgos que ahorita con Nico vamos a complementar, que se nos pueden, digamos, evidenciar o se nos pueden materializar en el caso de la reactivación. Digamos que hoy el empleado y la empresa y las herramientas que tenemos es lo mínimo que el empleado tiene que saber y tendría que hacer, y es que va a contar, voy a ir bajando, debe hacer una identificación y valoración de sus riesgos donde incluya todo el tema del riesgo de COVID. Para eso hemos dispuesto una guía para el empresario donde pueda navegar, identificar ese riesgo de COVID, porque como sabemos es un riesgo distinto, se califica diferente con unas variables de probabilidad distintas frente a si tengo distanciamiento de más de 2 metros y lo puedo garantizar, el tiempo de exposición, qué personas, con quién estoy. Entonces digamos que acá se apalanca y lo tenemos para que lo puedan bajar, lo puedan navegar y hacer toda esa calificación frente a ese riesgo y las medidas preventivas que podemos. Adicional, hay que conocer el estado, entonces lo que hablábamos de riesgo individual de nuestros trabajadores, ponemos a disposición de todos los empresarios diligenciar acá con su NIT, sector económico al que pertenece. Aquí hacemos énfasis de el correo electrónico de la persona, empresa que va a recibir la información, que nos anote su correo electrónico bien diligenciado para que le llegue la información y un correo pues electrónico de confirmación. Aquí el empresario genera una URL que le envía a todos sus empleados para que los empleados ingresen. Al momento de ingresar van a encontrar toda esa encuesta de posible vulnerabilidad donde nos va a preguntar estado de salud, esas condiciones que la resolución 66 además nos pide, cuáles son esos mayor o que podamos tener, ser más vulnerables. Entonces lo que hablábamos ahorita de enfermedades que pueden ser agravadas. Y digamos que con esto hay una guía donde decimos, mire, si usted en esa clasificación cuando le llega toda esa información, señor empresario, puede ir mirando y dimensionando el talento humano con el que cuenta para trabajar presencial o con el trabajador que debe continuar haciéndolo de manera remota. ¿Por qué? Por sus altos criterios de vulnerabilidad. El Ministerio en la resolución 66 fue claro y dijo definitivamente personas que sean vulnerables debemos garantizar el cuidado de este talento humano y estas personas con mayor vulnerabilidad deben quedarse haciendo trabajo en casa. Para esto tenemos ahí un sinnúmero de recomendaciones para hacer este trabajo en casa de esas personas que pudieran hacer, cómo lo pueden hacer y que definitivamente se analice con esas, digamos, equipos de seguridad y salud en el trabajo, equipo interdisciplinario médicos de empresa para que revisen esas estaciones de trabajo y esos criterios de vulnerabilidad individual para hacer un reintegro realmente inteligente y que las personas realmente puedan retornar a sus labores o trabajar de manera remota y segura. Adicional, voy a bajar acá porque me parece importante pues resaltarlo, todo el tema de la encuesta de verificación de síntomas que igual se genera, no hay que loguearse con nada, esto está a disposición de todos y eso es lo que digamos que como compañía estamos aportando rápidamente a esta reactivación, es la encuesta de verificación de síntomas diaria que el empresario hoy tiene que hacer. Hoy todos los empresarios, así hagamos retorno, digamos, reactivemos esta semana o empecemos a reactivar la próxima semana o en 15 días, ya debemos empezar a tener esa encuesta diariamente de nuestros empleados, donde sepamos cómo está su estado de salud, igual de los trabajadores que se encuentran también en trabajo remoto o en casa, porque acá la idea es tener información del estado de salud de las personas y que podamos notificar rápidamente a los entes frente a algún tipo de contagio. Esto igual aplica de la misma manera, Salo, se llenan unos datos y se genera una URL que se envía a todos los trabajadores y se puede pues llenar esa encuesta fácilmente antes de salir de casa.
Ni Entonces, conocer. Natalia, Sí, Salo. frente a lo que nos has explicado, que es muy claro, e invitemos a las personas a que vayan a la página de la ARL. Si nos recuerdas, por favor, cuál es la página exacta a la que pueden ingresar. Viendo esto, surgen varias preguntas aquí en el chat. Una primera pregunta es, si yo aún estoy en teletrabajo, ¿debo hacer el reporte de la encuesta diaria o solamente esto aplica para quienes empiecen a desplazarse hacia el lugar físico de trabajo? En la resolución SALO 666, el Ministerio está siendo enfático de que la autoevaluación de síntomas es importante que todos diligenciemos esa autoevaluación de síntomas, donde estemos reportando cómo es mi estado de salud. Digamos que él es enfático en esa resolución y ahí la podremos consultar claramente. Listo. Hay otro tema, ya tiene que ver, y yo creo que acá Juan nos puede ayudar, Juan Felipe, y es si esa persona continúa en casa, el riesgo de la ARL lo puedo bajar y lo puedo seguir manteniendo así en la planilla. No sé si Nati o Juan prefieren respondernos la pregunta en la liquidación de pila. Hay que partir de algo que es supremamente importante. La definición de las tarifas de riesgo se hacen en conjunto con la ARL que tenga el empleador. No, el empleador no debería estar cambiando una tarifa de riesgo sin haber logrado una autorización de la ARL. Una vez logrado, simplemente se hace la actualización de la tarifa y hay una novedad que sí es posible que se utilice, y es que también en esa conversación con la ARL se acuerde que un empleado se va a mover a un centro de trabajo diferente. Eso es una novedad que va en pila y hay que reportarla, pero es súper importante, también me pego de Nicolás y de Natalia, indicarle a los empleadores cómo se logra ese acuerdo para cambiar la tarifa de riesgo de un empleado que se está moviendo a trabajar a casa. Ahí, Salo, para complementar lo que dice Juan, es completamente cierto. Los centros de trabajo o la reclasificación de un centro de trabajo se hace específicamente apalancados y mirando que ese centro de trabajo sí hayan cambiado sus riesgos. Entonces, posiblemente sí se podrá hacer la clasificación, pero habrá que tener muy claro en qué actividad económica ese centro, crear un centro en este caso específico para el trabajo remoto, aunque digamos que es muy importante tener esa clasificación, el movimiento de esas personas y hacer la notificación y la respectiva revisión con los asesores o los canales que tenemos dispuestos desde ARL para acompañarlo y apalancar ese proceso y que no se haga definitivamente pues manualmente mover las personas de un centro hacia otro, porque eso afecta y puede generar evasión y elusión en el empleador, que pues no garantiza al momento de pagar su prestación económica y asistencial. Entonces, de la mano ahí de los expertos y de los profesionales y de los canales que tenemos dispuestos para revisar específicamente el tema de mover los trabajadores de un centro de trabajo a otro. Ahí también quiero retornar, Salo, sí, a la pregunta que me hiciste ahorita de la página para escucharte, y es que recuerden que estamos en la página. Toda la información que tenemos la pueden encontrar en www.segurosura.com COVID-19. Ahí entramos al Slack y vamos a encontrar todo esto que acabamos de mostrar. Luz Verónica Flores nos pregunta si una persona es vulnerable, pero le dieron orden de reintegro, ¿se puede mantener el contrato suspendido? Salo, se puede mantener el contrato, le dieron orden de reintegro, quiero pues como aclarar pues, pero en lo que entiendo es que la persona ya se va a reactivar, no sé, cuando dicen que tiene altos criterios de vulnerabilidad, quiero ser enfática que el ministerio lo fue y en la resolución 66, él lo hizo más oficial, y es que las personas que punteen altos criterios hay que, digamos, privilegiar su cuidado de la salud y privilegiar cómo hacer ese retorno y mirar esas áreas de menos exposición a público, de que sus patologías estén estables, de que garanticen ese cuidado de las personas.
Le voy a dar paso ahora y saludo de forma muy especial a Nicolás Bedoya, gerente de Administración de Riesgos. Con Nati hemos estado hablando de ese reintegro inteligente y seguramente, claro, yo soy del sector de la construcción, pero no solamente me debo preocupar por mi empresa, sino que debo tener en cuenta otros riesgos operativos que vienen dados por mi propia operación en el sitio, con los proveedores, con los suministros, con los contratistas. Nicolás, ¿cómo administrar todo eso como empresa para garantizar el cuidado propio de nuestros colaboradores, pero también de todo ese ecosistema con el que interactúa nuestra organización? Así es, hola y buenos días. Así tal cual pues lo estás mencionando, esa es la intención pues que desde Sura tenemos. Aquí digamos pues como compañía hemos hecho un esfuerzo importante para tener una mirada integrada y vemos la empresa como un todo, desde el cuidado de las personas, pero también digamos desde los diferentes elementos que en la operación es importante mantener. De ahí que en Sura hablamos desde la competitividad empresarial y al hablar de competitividad empresarial tenemos que hacer énfasis en varios elementos que es importante gestionar dentro de la organización. El primer elemento y que es el prioritario en este momento por la importancia es todo lo que tiene que ver con el talento humano y todo lo que Nati nos ha contado desde los protocolos de bioseguridad. Por ahí hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de talento humano estamos hablando también de las decisiones que toma la empresa de cara a sus personas, cómo los estoy liderando, cómo estoy gestionando sus contratos de trabajo. Entonces miren que hay muchos elementos que también podemos encontrar en todo el material que como compañía hemos desarrollado para nuestros clientes para que puedan tomar unas decisiones oportunas. ¿Qué otros elementos vemos también? Asuntos desde el orden financiero, cómo llegar o tener acceso a financiación en momentos de crisis, cómo tomar decisiones para mantener unos flujos de caja continuos. Esos elementos también los podemos encontrar como recomendaciones que la compañía ha construido y que podemos identificarlos en el micrositio que Nati hacía referencia. También vemos que el tema de tecnología es importante. La tecnología como habilitador en este momento toma una relevancia mayor, más cuando estamos trabajando desde la casa o estamos desarrollando trabajo remoto. ¿Qué pasa? Surgen riesgos nuevos o riesgos que de pronto no estamos preparados, como todo lo que tiene que ver con seguridad de información o el riesgo cibernético. Entonces ya pasamos de tener una infraestructura segura en el ambiente de trabajo de la empresa a tener una alta exposición y vulnerabilidad en las conexiones a internet que tenemos desde las casas. Entonces surge un tema de vulnerabilidad que tenemos que cuidar. Desde el punto de vista legal también, ¿qué temas de la resolución cumplo? Si desde el orden del gobierno nacional, si desde la alcaldía local, todos los elementos que estamos hablando aquí en el cumplimiento normativo es importante y ahí también tenemos muchas recomendaciones. Y finalmente, como para hacer referencia a lo general, el mercado. El mercado es importante en este momento y tiene una relevancia altísima. Las señales que el mercado nos está entregando en este momento son vitales para que las compañías tomen decisiones en momentos de transformación y realmente sigan siendo relevantes para sus clientes. Ya en este momento los consumidores estamos comportándonos distintos. Estamos en casa, no podemos salir mucho, hay ciertos sectores que se ven altamente, digamos, influenciados por estos cambios y cómo estoy realmente monitoreando ese mercado es importante y es vital. Pero ya digamos, para finalizar con tu pregunta, el tema del modelo operativo, porque finalmente todos estos aristas hablan de la competitividad empresarial, pero la forma en que operamos también es un factor fundamental. Y en la manera en que operamos, pues quiero hacer referencia a dos sectores que en este momento son altamente, pues que están activos por el tema de reincorporación, que son el tema de construcción y el tema pues de manufactura para hacer referencia a alimentos. ¿Qué pasa en construcción? Yo tengo que tener en cuenta que hubo un momento de pare y ese momento pues seguramente me generó problemas en el estado de obras, digamos en obras complejas o de alta complejidad, excavaciones, un montón de temas técnicos que tengo que revisar su estado. Pero también tengo que ver antes de arrancar, en esos procedimientos de arranque, ver si mis proveedores están funcionando y están a tiempo y tienen toda la capacidad para responder. Si tenemos toda esa cadena de abastecimiento funcional y disponible y continua para tener todos los materiales para operar. Así como si tengo todos mis subcontratistas para desarrollar todas las obras, ya sean residenciales o de infraestructura, que van a permitir continuar con mis proyectos. Entonces, toda la parte operativa tengo que mirar elementos externos, elementos internos y elementos asociados a la cadena de abastecimiento que es necesario tener en cuenta. Y ya para terminar lo podemos ver desde el sector alimentos. El sector alimentos, si bien continuaba, sector alimentos tenemos que tener en cuenta que no todo continuó. Recuerden que los que estábamos consumiendo bienes, digamos, de consumo básico de mercado, pues esos productos continuaron.
pero recuerden que hay un gran mercado asociado a las líneas institucionales, a las líneas de restaurantes, que ese, digamos que sector o ese subsector del negocio de alimentos ha estado quieto y permanece quieto. Entonces el sector de alimentos también está en permanente reinvención. Además que tiene que tener presente que al ser foco, digamos, para cubrir necesidades básicas, está muy expuesto a ciertos riesgos de orden público, por ejemplo, temas de sustracción, temas asociados incluso a asuntos de fraude por parte de los empleados por disminución de algunos controles. Entonces digamos que ahí es donde decimos que tenemos que mantener muy presente que aquí la invitación a las empresas es: debemos mantenernos competitivos en unos escenarios donde tenemos alta incertidumbre, donde no sabemos bien o tenemos que tomar decisiones rápido para cuidar a mis empleados y evitar el contagio. Pero miren todos los otros elementos que les estoy contando, que tengo que estar pendiente de cómo lidero los equipos, cómo cuido la tecnología, cómo estoy pendiente del mercado, cómo estoy realmente tomando decisiones desde mis finanzas y lo que está pasando en el entorno macroeconómico y cómo estoy en sintonía con los temas legales. Pero más importante, cómo estoy operando. Porque digamos aquí ya sí personalmente yo hago como una analogía. Yo puedo tener, aquí es un tema de IES, no puedo estar enfocándome en temas, en un tema o en otro, es en todo. Yo puedo tener una población, digamos, de colaboradores muy sana, pero si no tengo un modelo de operación continuo, tampoco tengo cómo vender mis productos o cómo prestar mis servicios. Y esa es la mirada integral que desde Sura queremos compartir con nuestros clientes, y piezas de información y conocimiento igual las van a encontrar en el micrositio que hacía referencia a Nati, www.segurosura.com/COVID. Igual tenemos toda nuestra red de canales que tienen, digamos, asesoría dispuesta para acompañarlos en todo este proceso y entregarles toda esta información. Pues Nicolás, súper claro. Aquí tenemos una pregunta de Claudia Arboleda que nos dice: cuando ingresan a la encuesta del riesgo individual, le solicita diligenciar el sector, pero solo aparecen los sectores exentos. Ella nos pregunta si esto quiere decir que la encuesta solo está habilitado para esos sectores que el gobierno ya empezó a autorizar, y cuándo empiezan a aparecer los otros sectores. No sé si Nicolás o Natalia nos ayudan. Nati, ¿tienes cómo ayudarme con esa pregunta? Con esa pregunta lo hicimos paulatinamente. Igual en este momento venimos revisando para activarla y colocar pues como los sectores que vienen de acuerdo a la reactivación para que la podamos usar en los diferentes sectores, pero sí ha sido paulatino de acuerdo a la reactivación de los sectores económicos. El nivel de riesgo de un empleado, nos pregunta Andrea Jiménez, se eleva si esa persona usa transporte público para desplazarse. Estamos hablando de Transmilenio o del sistema metro, y cómo valorar ese riesgo de desplazamiento dentro de todo esto que estamos hablando de los riesgos operativos, Nicolás. Sí, clarísimo. Yo quiero hacer referencia a Nati, si quieres ahorita me complementas, porque precisamente en las guías que desarrollamos para acompañar este proceso de reincorporación y para el diseño de los protocolos se hace referencia a todo el tema de movilidad, entendiendo la movilidad, y de ahí, digamos, conectamos con la encuesta de vulnerabilidad, es cómo nos movilizamos, cómo nos transportamos o cómo nuestros colaboradores se movilizan. Evidentemente hay un incremento en el riesgo de contagio cuando tenemos pues transporte público masivo, y entonces en ese momento es donde tenemos que tener muy bien identificados cuáles son esos empleados, cuáles son esas rutas que utiliza, cuáles son esos puntos de origen y destino, y empezar pues como a entregar un montón de recomendaciones asociadas al uso de transporte público. Ahí, Manu, para complementar lo que está diciendo Nico, y con respecto a la pregunta, digamos que el nivel de probabilidad de exposición obviamente que puede aumentar por tener pues y utilizar el transporte público, pues porque podremos tener ahí, y es el gran esfuerzo que estamos haciendo, que solo no es cuidar pues también en el trabajo, sino todo el tema de desplazamiento cuando hablamos de la movilidad, como lo dice Nico. Pero es importante que la empresa, dentro de su identificación de peligro y valoración, dentro de esos controles administrativos, empiece a adoptar esas medidas como garantizar que tenga horarios flexibles, turnos que me garanticen que
que no sean que lleguen todos en el transporte, porque sé que mi población, la mayoría la voy a tener entrando en transporte público, entonces cómo flexibilizo esos horarios para garantizar que las personas no se encuentren todas al final en el mismo horario de las 5 de la mañana, 5:30, sino que yo pueda como hacer garantizar esas medidas de higiene y de distanciamiento. Para eso es muy importante cuando hacemos la valoración que la empresa identifique esas poblaciones y cómo se desplaza su gente o si tiene transporte, cómo garantizar para que vaya disminuyendo ese riesgo en el cual no va a tener el 100% de control. Ahí también es importante que acuérdense que como esto es el COVID está y lo tenemos, puede estar en las superficies y en casa, entonces las medidas que hay que reforzarle a los trabajadores de capacitación y de formación cuando lleguemos a casa y antes de salir de casa con su ropa de trabajo, con esas unidades sanitarias de hacer en casa, de la limpieza, de cómo me quito la ropa, qué me quito primero, cómo hago esa separación. Ahí también vamos a encontrar todas esas recomendaciones que se hace supremamente importante en este momento de reforzar con todos los trabajadores, porque eso nos hace, esas medidas son las que van a bajar en todos, nos van a bajar la probabilidad de tener un mayor contagio o exposición. Nos pregunta Jenny Silva, y con esto también vamos redondeando porque ya vamos llegando a 1 hora de transmisión. ¿La empresa puede hacer visitas domiciliarias a sus trabajadores para verificar esa disposición del puesto de trabajo en casa, o la verificación solo va a ocurrir en el lugar de trabajo físico de la empresa? No, la empresa digamos que podría utilizar diferentes herramientas y ahí pues por optar y lo puede hacer de hacerlo presencialmente, de verificar la estación, pero también recomendamos que utilice otras herramientas virtuales para hacer la conexión y revisar el puesto de trabajo de la persona, el tema de reforzar el lavado de manos, que no solo es para las personas que tienen trabajando presencialmente, sino para las personas que también tienen laborando remotamente. Entonces la recomendación es hacer esas campañas extensivas y que pueda hacer, digamos, utilizar otras herramientas para verificar estaciones de trabajo, pero lo podría hacer. Lo que pasa es que ahí estamos aumentando la probabilidad de contagio y no manteniendo, digamos, que las normas mínimas de garantizar pues un distanciamiento. Entonces utilizar otras alternativas para que pueda garantizar en esas estaciones de trabajo remoto, trabajo en casa, pues que se cumplan también las recomendaciones de lavado de manos, de encuesta de síntomas, que las personas también lo estén llevando. Nicolás, diría uno que el reintegro inteligente lo que más nos exige es como una autorresponsabilidad y autocuidado, elevar también nuestros niveles de conciencia colectivos, porque de nada hacemos si solo nosotros o nuestra empresa tiene que estar vigilándonos para que hagamos prácticas que debemos volver cotidianas, como el lavado de manos, como el cuidado con el uso de las prendas que usamos al momento de desplazarnos en el transporte público. Y cuando te vuelves consciente de esa cadena que tú recorres desde que estás en tu casa hasta que llegas a tu lugar de trabajo, o incluso desde el producto que compras, toda esa cadena que recorrió, ahí se activa la responsabilidad de cada uno en el momento en que interviene dentro del proceso. Sí, total. Por eso es que en este momento hablamos de encadenamientos productivos. Si bien pues una empresa es la responsable de hacer la transformación o la manufactura del alimento, por decirlo así, esto digamos hacia atrás tiene todo lo que es el cultivo, todo el tema del agro, todo el tema del procesamiento de insumos y materias primas, y hacia adelante tiene todo un tema de distribución, empaque y ya digamos exhibición o entrega. Entonces la intención es, como tú dices, conciencia de que al final tenemos que cuidarnos es entre todos, porque eso es una iniciativa o eso es un esfuerzo que tiene que ser a nivel social, y tenemos que tener muy en cuenta nuestros procesos de punta a punta, velando y garantizando de que sean continuos y que realmente pues estén respondiendo a los estándares pues, de seguridad para evitar el contagio. Aquí digamos pues como hemos hablado pues bastante, y es que en estos momentos a los directores, digamos, o a los gerentes, administradores de las empresas, es un momento de alto reto, de alta exigencia, porque esto nos exige tomar decisiones rápido y en el corto plazo
para estar realmente cuidándonos, evitar temas de contagio y ajustando procesos, tomando decisiones todos los días. Pero al mismo tiempo, como les decía ahorita, tenemos que ser capaces de tirar la mirada a largo plazo y ver cómo esta situación que nos empieza a transformar un montón de temas a nivel social, político, económico, ambiental, de tecnología y demás, nos va a empezar a transformar nuestra propia organización y qué decisiones tenemos que tomar para replantear incluso procesos a futuro. Entonces, esto yo creo que dentro de lo, digamos, el impacto negativo que nos puede traer un tema, en este caso asociado pues como a la enfermedad, a las organizaciones está generando una movilización importante para cuidar, para tomar decisiones y sobre todo pues para hacer unas proyecciones en el mediano plazo que les permita continuar siendo relevantes. No puedo dejar de preguntarles porque tenemos algunas preguntas al respecto. Cuando yo llegue a mi lugar de trabajo, siendo mi sector ya exento, debo encontrarme con aspersión de personas, medidores de temperatura. O sea, ¿eso es lo que va a demostrar que mi empresa está preparada? ¿Eso es lo visible? ¿O qué elementos de bioseguridad debe empezar a incorporar mi empresa y no necesariamente la aspersión es una de esas? Ahí súper importante, Manu, con esa pregunta, nosotros, digamos, para el tema de las personas, la recomendación no es hacer la aspersión para personas con desinfectantes, porque digamos que lo que hemos encontrado, y también van a encontrar un artículo referenciado frente a eso, es que puede ser nocivo pues para las personas. Entonces, nosotros lo que sí estamos claros y en la recomendación es todo lo que tiene que ver con las medidas de bioseguridad, la instalación para que las personas y los empleados se puedan lavar sus manos, la medición de temperatura, las empresas lo deben estar haciendo al ingreso de las personas, tomar esa temperatura, la encuesta de síntomas antes de salir del trabajo, que es una de las, digamos, que todos vamos a aportar ahí, porque no sería un foco de infección sino durante el trayecto, sino antes de salir de mi casa, contestar todas esas preguntas para evitar ser un foco de contaminación o de propagación del virus. Digamos que todas las medidas de bioseguridad frente al tema de cambio de ropa, protocolos que las compañías hoy para hacer la reactivación tienen que en los entes territoriales registrar, en sus secretarías deben registrar esos protocolos, todo el tema de información y capacitación a sus empleados frente a cómo utilizo la mascarilla, para eso apalancarnos de los videos que tenemos a su disposición, todas las recomendaciones para el desplazamiento que también están a su disposición para que las optemos y empecemos a divulgarlos, los colegios que nosotros tenemos de medidas preventivas, el Colegio de Gestión del Riesgo de COVID, para que los empleados vayan estudiándolo virtualmente antes de hacer su reactivación y puedan certificarse que conocen esas buenas prácticas y medidas. Creo que todo eso, el empresario en este momento, así no se haya reactivado su sector, puede ir avanzando con sus trabajadores a medida de garantizar que el día cero pues pueda tener, digamos, optar con esas medidas, la revisión en sus instalaciones y sus puestos de trabajo y las medidas de horarios flexibles y personas de vulnerabilidad para garantizar que realmente sea un retorno, como se ha denominado, inteligente y paulatino. Bueno, pues muy clara la información. Creo que nos queda a todos la tarea, no solamente a los empresarios o directores o gerentes de las empresas, sino desde diferentes cargos. Es nuestra responsabilidad informarnos, entender esto, entender que nos cambió la vida y que la responsabilidad está en nuestro autocuidado y en el cuidado de las personas con las que vamos a estar interactuando. Nicolás, si tú decías algo muy importante y es la presión que tienen hoy los líderes y los gerentes es bastante fuerte, y para eso la Universidad Protección ha venido también fortaleciendo sus programas de formación y de acompañamiento con programas como el que tenemos hoy, con esta webinar que nos permite entender mucho más temas operativos de la legislación o también temas de el reintegro inteligente, y nuestra Universidad Protección todos los martes a las 3 de la tarde está teniendo diferente programación. Hoy puntualmente vamos a tener una conferencia sobre inteligencia emocional para la gestión comercial, que les vamos a dejar el link ahí abajo para quienes estén conectados y deseen transmitírsela a sus equipos comerciales puntualmente, pero todos los martes a las 3 de la tarde tenemos este espacio. Vamos a seguir resolviendo inquietudes con
nuestros equipos comerciales, en las líneas de servicio. En este momento vamos ya a ir terminando o concluyendo este espacio, dándole las gracias nuevamente al equipo de la ARL, a quien le pedimos que nos recuerde ese link a donde podemos ir y consultar todo este material, esta información tan valiosa de las guías sectoriales, de los protocolos de bioseguridad, de la encuesta diaria de síntomas, que va a ser fundamental en este proceso de reintegro inteligente. Sí, nuevamente el sitio que tenemos dispuesto es www.segurosura.com/COVID. Y muy importante pues anotar que, digamos, en este sitio se consolida toda la información que desde los diferentes negocios de Sura se ha venido desarrollando, desde lo que llamamos ese negocio individual en vida, ese negocio empresarial, digamos que llamamos voluntario, todo lo que tiene que ver con el negocio de riesgo laboral e incluso todos los temas pues que relacionamos, desarrollamos desde la EPS Sura. Todo lo encontramos condensado en este sitio, un único sitio Sura donde podemos conectar toda esta información. Perfecto. Nicolás, Natalia, muchas gracias. Juan Felipe, ¿algún punto para concluir? Vamos a tener a todo el equipo de ARUS y de los operadores de información dispuestos para acompañar a las empresas en este tránsito de 2 meses donde se permite la disminución del aporte, y también vemos que surgen muchas preguntas alrededor de la ARL, de los aportes, de las disminuciones en las formas de contratación que ha habido y que sigue modificando el Ministerio de Salud o los Ministerios de Trabajo y de Hacienda. Así es, Sandra. Nosotros de manera muy activa estamos compartiendo con todos nuestros clientes información sobre los cambios normativos y de qué manera se quedan implementados esos cambios en la planilla integrada de liquidación de aportes. Tenemos canales habilitados para que nos pregunten y en la medida de lo posible respondemos cada una de esas inquietudes a través de nuestras redes sociales. Háganos preguntas por ahí, se las podemos responder en nuestro contact center, también a través de nuestro correo de servicio al cliente @arus.com.co podemos estar solucionando inquietudes. Si quieren, en el histórico de esta charla pueden hacer las preguntas y barremos y se las vamos a contestar también. Muy importante que sigan cumpliendo oportunamente con sus pagos de seguridad social, pues porque eso de todas formas garantiza que el sistema tenga los recursos suficientes para atender a la población colombiana. Juan Felipe, recuérdanos la página de ARUS donde las personas también pueden ingresar para entender mucho más de esta resolución 686 o conectarse con los chats virtuales que ustedes tienen habilitados en esta página. Nuestro sitio es www.arus.com.co. Ahí hay un capítulo del producto de Pila. Ahí pueden encontrar toda la información y el acceso directo al pago de sus planillas. Bueno, muchísimas gracias, y a ARUS hago extensivo también este agradecimiento. Y Zoe, nuevamente recordar antes de despedirnos que la disminución de aportes que se permitió para los meses de mayo y junio es voluntaria, y la invitación de protección es las empresas que puedan alivianar sus cargas usando este beneficio, pues que así lo hagan, pero que quienes no lo necesiten continúen haciendo el aporte normal del 16%, también con una mirada de largo plazo en el apoyo que dan las empresas para la construcción de ese ahorro para el futuro. Así es, Sandra, esa es la invitación, que todos hagamos un uso responsable de este beneficio. El beneficio está dado para ayudar al empleador en momentos de dificultad frente a liquidez y preservar el empleo, pero en la medida en que el empleador pueda hacer el aporte completo, la invitación es a que lo haga. Muchísimas gracias, Zoe, a ti por acompañarnos. Con mucho gusto. El equipo de la Gerencia de Regulación que sigue estudiando todas estas medidas, a quienes estuvieron ahí conectados por este espacio, al equipo de UNO, al equipo de comunicaciones de protección que facilitó todo este encuentro de diferentes aliados, al equipo de alianzas que sigue fortaleciendo la solidaridad entre los colegas para que así generemos mayor valor para nuestros clientes. Esta conferencia será enviada a los correos que ustedes registraron al momento del ingreso, así como los ABC explicativos, y les seguiremos enviando invitaciones como estas para que juntos resolvamos dudas y salgamos de una mejor manera de esta situación que nos ha retado a todos, que nos seguirá retando, que nos cambió la vida, pero que sobre todo nos invita a sacar lo mejor de nosotros para ese retorno inteligente que todos deseamos tener. Gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad.